Buenas noches, bendiciones, contento de estar esta noche de vuelta con ustedes y muy buenas noches a todos. Reapareció mi esposa que me la robó la directora de la escuela que acerca, pero qué hacer, cosas que pasan, ¿no? Cosas del trabajo, también yo tengo mi ministerio de maestra que amo mucho. Estamos haciendo un refresh aquí en el Facebook y vemos que estamos hablando, estamos ahí, así que todo en orden para comenzar con el tema de esta noche, que son las buenas nuevas. Usted abre los diarios, newspapers y yo le cuento qué dice, mire, problemas económicos, algunos lo secuestraron, a otro lo mataron, a otro lo robaron, otro se enfermó y se murió, otro lo demandó, una artista se hizo famosa, ok, ¿no? Pero uno dice, esto es una situación apocalíptica, ¿no? Pero esta noche vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Las buenas nuevas del apocalipsis. Las buenas nuevas, algo lindo, una buena noticia, algo contento, ¿no? Pero primero vamos a lo primero, el repaso de la última lección, que vimos ese enemigo, ¿no? Encubierto, podríamos decir, que está en el libro del Apocalipsis, el enemigo encubierto. Entonces vamos a hacer unas preguntitas que ustedes se las irán respondiendo en su mente, ¿no? Para saber si están bien parados o están más o menos ahí, ¿no? Vamos a ir haciendo las preguntas y ustedes las van a ir respondiendo. Para los que conocen la Biblia es bien sencillo, para los que no les va a costar un poquitito. Si estuvieron en la otra lección, se van a acordar. Así que no va a ser tan difícil. Mencione dos nombres por los cuales se menciona a Satanás, ¿no? En el Apocalipsis, dos nombres por los cuales se le menciona a Satanás en el Apocalipsis. Yo le hago las preguntas, las 5 preguntas, después las preguntas y después les doy la respuesta, ¿no? La segunda, Lucifer quería ser semejante al Altísimo, falso o verdadero, ¿no? Lucifer quería ser semejante al Altísimo, falso o verdadero. ¿Será que Satanás quería ser como Dios? ¿Será falso? ¿Será verdadero? Ya como que me confundo ahí, ¿no? La tercera, Satanás se transforma para engañar como ángel de luz y sus ministros en ministros de justicia. ¿Falso o verdadero? ¿No? Satanás será que se transforma como ángel de luz, no es que tiene cola, dientes, cuernos, o sea, ¿cómo es la cosa, no? Y la cuarta pregunta, ¿puede el enemigo de las almas obrar milagros? O sea, ¿puede Satanás hacer milagros? Importante pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, acá pusieron algunas respuestas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero muy bien, pero no las decimos todavía, porque así piensan todos. Vamos ahora, ¿no? Entonces, dos nombres del enemigo de Dios, ¿no? En el Apocalipsis. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 12? Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Muy bien, Diablo, alguien respondió eso. Muy bien, ¿no? Muy bien, Miguel puso serpiente antigua, muy bien. Y él quería ser como Dios. Sí. Sí, quería ser como Dios, pero con el poder de Dios, pero no la actitud de Dios. Ahí está la diferencia, ¿no? Quería el poder, pero no quería la adoración completa. Muy bien. Ahora, Satanás se transforma para engañar como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, tristemente es verdad. Habíamos visto que era Lucero, un ser creado por Dios maravilloso que dirigía las huestes del cielo, ¿no? Y que no sabemos cómo es que entró maldad en él, cómo entró el egoísmo, el orgullo. Se lo llama en la palabra de Dios el misterio de la iniquidad. O sea, como un ser perfecto, ¿no? Entró ese deseo de servirse a él en vez de servir a los demás. Es el misterio de la iniquidad, que dice, ¿no? La Biblia. Sí, alguna vez Dios lo explicará en algún sentido. Lo único que podemos entender es que Dios nos da el libre albedrío, o sea, nos da la opción de elegir. Y entonces fue que Lucifer se eligió a sí mismo, en vez de elegir a Dios y a los demás. Entonces, el hecho de que haya libre albedrío también determina que hay un riesgo. Y todos nosotros también entramos en esa esfera, ¿no es cierto? Porque todos tenemos el libre albedrío de elegir, de servir a Dios, a los demás, por medio de la ley de Dios, o pensar solamente en nosotros mismos y ser egoístas. Yo fui muy egoísta, la elegí a ella. Eso es diferente. Ok, eso tenemos permiso. Pero juntos, con la ayuda del Señor, humildemente, tratamos de
servir. Amén, 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 ¿no? Mm. Y la última pregunta es si el enemigo de Dios, Lucifer, puede hacer milagros. Sí. Sí, puede, ¿no? Cuando usted ve un milagro, significa que hay un poder detrás de eso, que puede ser de Dios O puede ser del enemigo de Dios. Entonces, Exacto. por eso ser muy cuidadosos y solamente podemos darnos cuenta con el escrito está, ¿no? Exacto. Para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. También recuerden Isaías 8, 19, 20. El 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Exactamente. Pero vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos acompañe esta noche en el mensaje. Amén. Nosotros oramos antes, por Sí, eso solitos, me olvido. pero ahora acompañados, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos que orar todos juntos. Ok. Ahora, Señor y Dios nuestro, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, amén. que tu palabra es bendición, Señor. Sí, Tu Señor, palabra nos sí, abre Señor. los ojos, nos aclara el futuro, nos da fe, Señor. Y queremos que bendigas a todos los presentes, a los que están escuchando este mensaje, los que lo van a escuchar, y que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, sea el maestro de la verdad divina en esta noche. Suplicamos tu presencia sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Muy bien, pues empezamos, mi amorcito. Bueno, ¿ha oído usted hablar del Evangelio de Apocalipsis? Yo, San Mateo, San Marcos, San Juan, pero el Evangelio, no lo encontré. Hay un libro apócrifo, tal vez, por ahí, el Evangelio de Apocalipsis. De Tomás, ¿no? Dicen. Sí. Pero no, el Evangelio, aunque no haya ningún libro en ese nombre, existe esa realidad. Evangelio significa buenas nuevas, las cuales se aplican a la proclamación de las buenas noticias salvadoras de parte de Dios. Sí, me leyó el pensamiento que quería hablar, ¿no? Sí, lo estoy leyendo. ¿Se acuerdan cuando los ángeles anunciaron que nacía Jesús? Amén, qué lindo. Buenas nuevas, ellos vinieron a dar las buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Él, Señor. O sea, los ángeles vinieron a traer buenas noticias, ¿no? Y la palabra evangelio significa buenas noticias, y el Apocalipsis también tiene sus buenas noticias, tiene su evangelio, ¿no? Eso es lo que tiene también el Apocalipsis. Entonces dice, pues bien, el Apocalipsis nos revela toda la belleza del amor de Dios que salva al pecador, así como los primeros 3 capítulos de la Biblia, que son Génesis 1, 2 y 3, nos relatan cómo entró el pecado en el mundo. Los últimos 3 capítulos del libro de Apocalipsis nos anuncian cómo el pecado será desarraigado de este planeta en rebelión. Interesante. Qué hermoso, ¿no? Fíjense que Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, no se conocía con Juan, el evangelista que estaba en la isla de Patmos, ya viejito, desterrado. Después que Jesús fue al cielo, ya ¿no? le daban pena matarlo, ¿no? O sea, y entre los dos, o sea, uno habla de la entrada del pecado, luego la Biblia nos habla del desarrollo del pecado, cómo Dios lidió con eso, y luego la salida del pecado, la destrucción del pecado, de los pecadores, de los demonios, ¿no? Y un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Es un libro completo, la palabra de Dios, ¿no? Por eso el plan de salvación es la palabra de Dios, ¿no? Todo el resto de las Santas Escrituras nos revela la manera en que Dios ha manejado esta horrible tragedia. Muy bien, entonces nos vamos a la primera parte, dice el Evangelio en Apocalipsis, aquellos que tienen lección. Recuerden que yo siempre la pongo ahí en mi Facebook para que uno está el link para acceder a ella, ¿no? Y también a los amigos de la iglesia se las mando por WhatsApp, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, es el inicio del mensaje de los 3 ángeles, un mensaje para el tiempo del fin, y nos dice allí, Apocalipsis 14, 6. Porque está la pregunta, ¿no? La número 1. ¿Cómo es llamado en el Apocalipsis el plan de salvación provisto por Dios? Entonces dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso dice, ¿cómo es llamado en el Apocalipsis el plan de salvación provisto por Dios?
el evangelio eterno. Muy bien. O sea, hay un mensaje que se lleva a todo el mundo. Sí. Y el mensaje que se lleva es las buenas nuevas eternas. O sea, ¿qué nos quiere decir el evangelio eterno? O sea, que es un plan de salvación que está desde la eternidad. Ya Dios lo tenía preparado desde la eternidad. No es que hubo un plan de salvación para el Antiguo Testamento y un plan de salvación para el Nuevo Testamento. El plan de salvación siempre fue uno solo, el evangelio eterno. Exacto. El eterno, ¿no? El mismo plan. Sí. Que se concretó completamente con Jesús, pero ya el Dios, como Dios habla al principio desde siempre y el final desde siempre, Dios ya lo tenía preparado en caso que el hombre pecare. ¿Sí? Exactamente, ¿no? ¿Por qué fue necesario trazar un plan para redimir o salvar al hombre? Y eso está en Romanos 5:12. Muy bien, estamos proyectando Romanos 5:12 y nos dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, que fue Adán, ¿no? Sí. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes que es un texto que a mí me dejó pensando cuando era criatura ¿no? Porque dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado que entró. La muerte. Y dice, ¿y la muerte pasó a quiénes? A todos. A todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces me encontré con una persona que en su momento pensó igual que yo. Y lo vio medio enfermo. Digo, ¿qué le pasa? A mí si me estoy tratando de cuidar porque si yo no peco no me voy a morir. ¿Cómo le digo? Sí, si yo no peco porque el pecado entró por un hombre a muerte y todos murieron porque todos pecaron. Todos pecamos porque tenemos una tendencia al pecado. Y yo digo, ¿y qué pasa que está enfermo ahora? Ah, no, porque todavía no soy perfecto, me decía, ¿no? No, eso, sí. La naturaleza en sí no es perfecta. Estamos en un mundo que es imperfecto, porque la maldad, el pecado, la muerte entró en todo, no solo en el hombre. Entró en los animales, entró en las plantas, entró en todo. Ya nuestro mundo, aunque sigue, por supuesto, sostenido por el poder de Dios, ya no tiene la fortaleza ni la perfección que tenía en el Edén. Entonces, es imposible, por más que yo diga no voy a pecar, ya mi naturaleza es imperfecta. Ya todo lo que hago, lo mejor que hago, no lo más santo que hago, una oración al cielo sincera, una alabanza sincera, asciende contaminada al cielo. Exacto. Asciende contaminada al cielo. Solamente por el poder de Jesús es como Dios acepta todo eso. Porque Dios es perfecto, entonces no puede recibir algo imperfecto. Muy bien, entonces vimos que nos dice la pregunta, ¿por qué fue necesario trazar un plan para redimir? Redimir es rescatar lo que estaba perdido, comprar, y el hombre estaba perdido para morir. O sea, exacto, no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Eterna, y sí, el hombre tenía un tiempo limitado en esta tierra y después nunca más. Ese era el destino de Adán y de todos los que nacieran después. Entonces, por eso, Jesús es nuestro Redentor. Él hace un plan para redimirnos, para comprarnos, ¿no? Para redimirnos, para comprarnos y salvarnos de la muerte física y de la muerte eterna también en su debido momento, ¿no? Qué lindo que eso también está explicado en Apocalipsis, ¿no? Sí, también, ¿no? Exacto. Ya veremos más adelante para el seminario Apocalipsis 20, que es muy interesante, el milenio estará dentro del seminario, ¿no? Las consecuencias del pecado no solo son peligrosas, sino son trágicas. El pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. Ahí lo estamos, bueno, ese es disculpe, el pasaje anterior. Ahora viene, sí, Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios nunca cambió, eso es lo que dice el versículo. Dios siempre quiso comunicarse con el hombre, nunca dejó de amar al hombre, nunca dejó de buscarlo. Pero nuestra propia naturaleza caída hace que haya un bloqueo y que no podamos sentir, ni escuchar, ni percibir
a Dios hablándonos. Por eso tenemos que entregarle nuestro corazón para que Él pueda obrar mayormente en nosotros, ¿no? Exacto. Dice, lo importante es que también eso requiere un libre albedrío, ¿no? Sí, una decisión personal. El pecado nos separa de Dios. Fíjense Exacto. que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Y Dios dice, ¿dónde estás tú? Dios no cambió, ellos cambiaron. Exacto, ¿no? Dios nunca dejó de buscar. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Tú no le digas nada a los miembros de iglesia. Pero a veces cuando un miembro de iglesia se porta mal, ¿no? Antes me trataba bien, me recibía, voy a la casa y se esconde. O sea, el pecado... Una vergüenza. Se esconde la gente, ¿no? De Dios, se escapa. Eso ¿no? nos pasa a todos. Le pasa al marido con la esposa. Le pasa al pastor también, me pasa a mí también. Yo Cada soy vez que perfecto, soy perfecto. Perfecto, en vez de perfecto. Ok, perfecto. seguimos avanzando con la Nadie lección para no meternos en problemas. Ya sabemos, no quiere que yo cuente nada. Ya sabemos que todos somos pecadores. Con eso, claro, por fe, acéptenlo y se acabó. ¿Okay? Exacto, sí, es verdad. Por más buena intención que tengamos, por más consagración que tengamos, todos sabemos que no podemos llegar al nivel que Dios quiere, pero por medio de Cristo, Dios nos ve perfectos y nos acepta perfectos. Amén. Entonces, por el pecado viene la muerte, ¿no? Sí. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro, ¿no? ¿Cuánto ganó a fin de mes del mes pasado? ¿Cuánto cobró de salario? No bueno, lo diga. Tal vez no lo pueden decir, no lo diga, no lo diga, ¿no? Pero tal vez usted puede decir, eso es lo que yo me merecía, o me dieron menos de lo que yo me merecía, o me dieron más de lo que yo me merecía, ¿no? Pero la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Nos merecemos la muerte. Exacto, nos merecíamos morir porque Dios lo advirtió, es una ley eterna y la misma Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Yo no estuve ahí, pero cada uno, lo que uno hace trae consecuencias para la persona que viene en camino, ¿no? Sí. Si usted es un drogadicto, alcohólico y su mujer es así y se queda embarazada, ¿cómo van a hacer esa criatura? O sea, el pecado trae sus consecuencias y la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos también una naturaleza caída, ¿no? Sí. Que necesitamos que sea redimida y restaurada esa naturaleza. Aún ¿no? más allá, sin que hablemos de hijos, ¿no es cierto? Que es evidente que se va a heredar. Pero aún nuestro pecado afecta a nuestro entorno, afecta a las personas que están alrededor. Una mala respuesta, una situación dolorosa, sí, provoca, es como si nosotros tiráramos una piedra en el agua. Se producen esas ondas que producen una consecuencia, ¿no? Pero aunque el pecado es una paga, la redención es un regalo, la dádiva de Dios, ¿no? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Nuestra una vida eterna que está en Jesús, ¿no? Y es un regalo que está a disposición de todos. Y seguimos viendo la lección que el pecado nos hace que estemos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Sí. San Juan. Romanos, ¿no? Romanos sí, 3:23. Romanos 3:23. Bueno, pues, creo que no está ahí, no importa, pero lo podemos, no lo tenés en el... Sí, aquí está. Romanos 3:23, ahí lo estamos proyectando. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ni uno, solo Jesús. Exactamente, no hay ni uno, solo Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice un poquito más adelante? ¿Qué siente Dios, mi amor? Una cosita más, en otras palabras, el pecador está irremisiblemente perdido. Por nosotros mismos nunca podemos llegar a Dios, nunca podemos llegar a tener vida eterna, nunca podemos llegar a tener lo que Dios espera darnos. No hay una manera. Y por eso Satanás pensó que tenía la victoria cuando Adán pecó, porque lo puso a Dios entre la espada y la pared, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que lo dijimos muchas veces? Porque Satanás pensó, Dios no va a quebrantar su propia ley, tiene que matar a Adán, pero si lo mata es malo. Entonces también era una manera de acusar a Dios de las dos maneras, si lo perdonaba o si no lo perdonaba. Pero ahora, fíjense, en Apocalipsis 2:10 dice, ¿qué siente Dios por la humanidad y qué hizo por ella? Y está el famoso versículo que todos los cristianos del mundo, creo que es el más famoso de todos, conocen, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel en que
en Él cree. Amén. En Jesús cree. ¿No? O sea, como dijo mi esposa, el hombre merecía morir, y si Dios lo mataba, Satanás lo iba a acusar ante todo el universo, pero pobrecito pecó y ya tú lo matas. Sí. ¿No? Y si lo perdonaba, no, él transgredió la ley de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no es perfecto, diría, ¿no? Pero Dios se hace hombre, vive en el lugar del hombre y paga la culpa del hombre. Lo que el hombre tenía que sufrir, Él lo paga en nuestro lugar. De tal manera amó Dios al mundo que Él entrega, que da a su Hijo unigénito. O sea, la personalidad de la divinidad que se hace ser humano es la que le decimos Jesús, ¿no? Exacto. El Salvador. Pero Jesús no tiene un solo nombre. Tenemos meditaciones matinales con 365 nombres sobre Jesús. Recuerden que Jesús fue aquel que inspiró el Antiguo Testamento, ¿no? Amén, amén. Muy bien, ahora otro texto sobre lo que hizo el Señor, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ¿no? Que se refiere también a San Juan 3:16, ¿no? Dice Apocalipsis 2:10. Más abajo. No temas en nada lo que vas a padecer, aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Eso es algo que nos comenta el Apocalipsis, que más adelante veremos en el día de mañana. Sí, cuando veamos los mensajes de las iglesias. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Dios tiene preparada una corona para nosotros, ¿no? Pero tenemos que ser fieles. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se me acabe la paciencia. Hasta que se nos acabe el dinero. Toda la vida. A nosotros hasta que la muerte nos separe. Exacto. Pero para el Señor también, sé fiel hasta la muerte. Ser fiel al Señor, ¿no? Para siempre. Mientras respiremos, tenemos que ser fieles a Jesús. Y ese plan de salvación que Dios hizo, ¿desde cuándo estaría ese plan de salvación? ¿Desde cuándo existe el plan de Dios para salvar al hombre? Algo dijimos al principio del estudio. Sí. Ahí estamos proyectando. Apocalipsis 13:8. Muy bien. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante que este texto al principio habla algo que todavía nos vimos, de un poder que lo adora a todos los moradores de la tierra. O sea, que tan malo no debería ser para que todos los moradores de la tierra lo adore, ¿no? Pero hay cosas que parecen al hombre buenas, pero que cuando uno las ve desde el punto de vista de lo que Dios dice, no son buenas. Y Dios tiene razón. Nosotros a veces hacemos muchas cosas que pensamos que son buenas y no son buenas. Por ejemplo, una vida ascética, muerto de hambre, no es la voluntad de Dios. No. O sea, Dios nos dio frutas, diversidad, para que disfrutemos, pero para que las comamos como corresponde, ¿no? No comerte 50 watermelon, ¿ok? No somos un hipopótamo, ¿ok? Claro, temperantes. Hay que ser temperantes, o sea, pero uno puede disfrutar en la medida de lo que corresponda las cosas que Dios nos dio, porque Dios quiere que seamos felices. Para eso es el mundo, para que seamos felices, pero al primer lugar tenemos que ponerlo a Él, ¿no? Volviendo a lo que vos dijiste, es un poquito la idea de que hay que castigar al cuerpo para que el alma esté mejor. Hay muchas religiones que creen hay muchas ideas a veces que parecen buenas, que no son buenas. Pero no son la voluntad de Dios, ni son el principio. Entonces, esto es para que piensen, no estamos acusando a nada ni nadie, pero hay, en Apocalipsis vamos a ver más adelante que hay un poder, hay poderes políticos religiosos que todo el mundo los adora, pero que no son de Dios, ¿no? Y dice que hay muchos que no están en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Que fue inmolado, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿y el Cordero quién es? Cristo. Cristo, pero Jesús murió cuando como ser humano, en la cruz del Calvario. Claro. En la cruz del Calvario. Pero aquí me habla desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo da como un hecho cuando Jesucristo se ofreció a morir por nosotros, ¿no? O sea, Él es evangelio eterno. Ese plan de salvación, Dios en su omnisciencia y presciencia sabía lo que el hombre iba a hacer, sabía lo que el diablo iba a hacer, pero por amor nos creó, a pesar de lo que iba a tener que hacer por nosotros, por amor nos creó e hizo un plan de salvación que una vez cumplido nunca más iba a levantar el pecado en todo el universo, ¿no? Y nos hizo sacerdotes y reyes, y nos va a hacer sacerdotes y reyes en el reino de los cielos. Es algo maravilloso. Amén, amén, muy bien. Todo el que se salve
nos dice la lección, se ha salvado por Jesús. Amén. Así Él es. dice, yo soy el camino La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿no? Y San Juan capítulo 14 es un capítulo tan profundo, tan hermoso, que habla de realmente quién es Jesús y cuál es el plan que tiene para nosotros, ¿no? Habla de que Él es igual al Padre, habla que se fue al cielo a preparar lugar para nosotros, Sí. habla de que podemos orar al Padre en el nombre de Él y que nos va a responder, Es el habla capítulo de la de que esperanza. si lo amamos que guardemos sus mandamientos, Sí. habla de la promesa del Espíritu Santo, o sea, es maravilloso. Es todo lo que Jesús dijo antes de ir al cielo y realmente resume todo su amor y todo su plan por nosotros. San Juan es un evangelio tan Nosotros estamos profundo. viendo pequeñas piezas de un rompecabezas eterno. Exacto, Eterno, imagínense, eterno. y que se va a estudiar por la eternidad. Y Así que se va a estudiar. Estamos estudiando un granito de harina nada más. Sí, un granitito de arena, ¿no? Entonces, decíamos, no hubo un plan de redención para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento, pues el sacrificio que Jesús haría ya estaba disponible desde el principio del mundo. Exacto. Y San Pedro declara que ya estaba destinado desde antes la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ¿no? Pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Exacto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice Pedro, hablando del plan de salvación. Entonces, viendo todo lo que nos presenta la lección, ¿no? Entonces Jesús es el Único salvador. Único. Lo vimos eso. Pero que hoy día, apreciados amigos, se muere un cantante, por decir, ¿no? Ay, sí, y la gente lo adora. Murió borracho ahí, se mató con el carro, con el auto, y van y le dejan a la tumba botellas de cerveza, y le rezan, y bueno, dice, ay, no, ella me hizo un milagro, y lo hacen un santo. O sea, ¿en qué mundo estamos? No está bien. O sea, cómo el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando adora a otro ser humano, se rebaja como ser humano. Porque ¿no? todos somos seres creados. E imperfectos. Exacto. E imperfectos, ¿no? Entonces, al único que se puede adorar es al Creador, no a las criaturas. Adorar las uno criaturas, de los mandamientos. Adorar a una criatura es cambiar la verdad de Dios por la mentira, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Entonces, seguimos aquí en la... Al morir en la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, los pecadores? Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabes que yo he usado tierra para lavar, mi amor? Sí, cuando estamos en campamento y no hay detergente. ¿Sabe? Sí, yo ya sé ese truco. Cuando no hay detergente, usted agarra una cacerola, le pone tierra, la refriega, sale limpita. No lo hagan en su casa porque tapa los caños, ¿okay? En su casa no, pero de campamento, de campamento sí. Es una estrategia de campamento pero y de supervivencia. Nunca oí que alguien lave algo con sangre en este mundo, ¿no? No. ¿Qué nos quiere decir el Señor, mi amor, ahí? Y que cuando dice que nos lavó con nuestros pecados con su sangre, significa con su vida, porque la Biblia dice que la sangre es la vida. Amén. Jesús dio su vida y por eso el símbolo de la sangre de Jesús. Y ese símbolo ya estaba en el Antiguo Testamento. Recuerden que Adán y Eva cuando pecan cubren su vergüenza y su desnudez con pieles y para eso tuvo que haber un sacrificio. Exactamente. Abel y Caín trajeron ofrendas al Señor. Fíjense que Caín trajo los mejores frutos de la tierra, ¿no? Verduras, frutas, lo más bonito, lo más lindo. Y deberían haber sido hermosos en esa época. Sí. Y Abel ofreció un cordero sacrificado, ensangrentado, para quemarlo en un altar. Hoy día, la nueva era, miren, las frutas bonitas, eso es de Dios, ese cordero es del diablo, ese matar a un animal es una tragedia, ¿no? O sea, eso es maldad, ¿no? Pero lo interesante es que Dios estableció ese sistema de sacrificios en el santuario, en el desierto, ¿no?
se llevaba el animalito, no era que uno le iba a confesar al cura o algo, llevaba el animalito, confesaba sus faltas, poniendo las manos al animal que indicaba pertenencia, el sacerdote daba un cuchillo y mataba al animalito por las culpas de uno. Dios lo puso como un tipo, como un símbolo, para que a través de las generaciones la gente no se olvidara que iba a venir alguien que iba a morir por ellos. Por eso, si Dios no hubiera hecho eso a través de todos los miles de años hasta que Jesús nació, se hubieran olvidado, porque se olvidaron de gran parte del plan de salvación. La mayoría de las personas lo dejaron y lo olvidaron y lo transformaron. Y uno, con los ojos humanos, uno mira la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, y es cierto, como dice mi esposo, mucho más linda la de Caín. ¿Cómo no? Imagínense cómo habrán sido los frutos de la tierra de esa época, grandes, hermosos. Y yo creo que hasta Caín le habrá dicho a Abel, ¿qué estás haciendo? Esto es más lindo para Dios. Pero no todo lo que nosotros vemos como lindo es realmente la voluntad de Dios. En ese momento, Dios quería mostrar otra cosa. Las consecuencias del pecado, la paga del pecado es muerte y tiene consecuencias. Alguien está muriendo en tu lugar. Exacto, y quería mostrar el plan de salvación a través del Mesías que iba a venir y que iba a morir. Y por eso tenía que provocar esa situación de dolor, porque el pecado tiene que provocar el dolor y tiene que hacernos recordar que alguien tenía que morir por nosotros. Ahora, ¿por qué no lo hacemos más eso? Porque Jesús ya murió. Porque Juan el Bautista, cuando vino Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él era el inocente corderito que moría en lugar nuestro y murió una sola vez para siempre, una sola vez para siempre, ¿no? Por eso a veces la gente critica en la Biblia el sacrificio de los animales, pero tenemos que pensar desde la perspectiva de Dios, que Dios lo permitió. En parte también fue alimentación en ese momento, pero mucho más que eso fue el sentido que Dios quería darle para demostrar el plan de salvación y lo que el Mesías iba a hacer. Y por eso desde que Jesús murió, ya eso no tuvo más sentido. Ahora, el enemigo de Dios, él hace su propia iglesia, que se hace pasar por Dios. Y ellos también hacían sacrificios en aquel tiempo de cerdos, un animal inmundo, significa que no es para comer. Y la gente hoy día es como que está pensando un poquito más en lo que Dios dio para comer. Vean un programa de política de Argentina que decían que en Mongolia hoy día está la peste bubónica, la peste negra, ¿no? Que en la Edad Media mató millones de personas. Y dice, ¿y por qué está esa peste? Porque la gente come marmotas. Exacto, comen animales que la Biblia llama inmundos. Inmundos, y se come murciélago, dice, y el periodista decía, ¿por qué no comen lo que tienen que comer? Y yo pensé, ¿y tú qué sabes que tienen que comer? La Biblia lo dice. Pero la Biblia sí dice que cuál es animal limpio y cuál es el animal inmundo. El murciélago es inmundo. O sea, ustedes le vean el Levítico capítulo 11 por su cuenta e investiguen un poquito más sobre eso. Y la verdad que es triste, porque esa gente come lo que le han enseñado a comer por generaciones y al no tener la palabra de Dios no saben discernir. A veces creen que cualquier animal es bueno para el ser humano, pero no es así. Muy bien, entonces seguimos con la lección. Vimos que a través de Adán y Eva, de Caín y Abel, del santuario nos presentan la lección, ¿no? Y en el Nuevo Testamento somos salvos por la misma sangre de Cristo. Exacto. Y en el Nuevo Testamento fue derramada en la cruz la sangre de Cristo. Dice Hebreos 10:4 aquí en la lección, por la sangre de toros, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esos animales no quitaban nada. Era un símbolo. Era un símbolo, ¿no? Exacto. Y agrega, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, ¿no? O sea, la paga del pecado es muerte. Hay un regalo de Dios, ese regalo es gratis, pero no es barato. Exacto. Es gratis, pero no es barato. Porque le costó la vida a Cristo. Exacto, costó la vida que Dios se haga hombre. Y como hombre sufra hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y no solamente eso, Jesús renunció a su omnipresencia y lleva de por siempre, por su cuerpo, en su cuerpo lleva siempre la humanidad.
Hasta ahí nos amó Él. Y fíjense qué emocionante, que a mí me da un poquito de piel de gallina pensarlo, pero la misma Trinidad ahora lleva la humanidad también. Miren cuánto amor que Dios se recibió a sí mismo al ser humano como parte de su ser. Interesante, ¿no? De acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuántos salvadores hay a disposición del pecador? ¿Cuántos salvadores hay a disposición del pecador? Hechos capítulo 4, ¿qué está haciendo Memoseña? 1, versículo 11 y 12. Hechos 4. Hechos 4:12. No se olviden nunca de este versículo, porque es muy importante. Cuando a veces las personas con sinceridad quieren adorar a otra persona o adorar a otra criatura o adorar otra cosa, que lo hacen con sinceridad, porque nadie juzga los corazones sino Dios, pero la Biblia es muy clara. Y Dios pasa por alto nuestra ignorancia, pero cuando entendemos las cosas tenemos que hacer como Dios las dice y no como a nosotros se nos ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, mi amor? En Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir todo eso? Debajo del cielo hay alguien que me puede salvar, alguna institución que Dios le dio un título, un poder, algo, alguna santidad especial por ahí. No hay otro nombre, sino en el nombre de Jesús, y no hay ninguna autoridad debajo del cielo, ningún nombre, ninguna autoridad bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, solo en la persona de Jesús, ¿no? Y la iglesia tiene a los que han aceptado al Señor, pero la iglesia no salva. El que salva es Jesús. Ahora, como salvadores, como redimidos por el Salvador, nos reunimos en una iglesia, pero no es la denominación que te salva, es Jesús el que te salva. Nunca te olvides. Amén, 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 ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ¿no? También este texto nos habla sobre la misma pregunta, ¿no? Que ¿cuántos salvadores hay? Apocalipsis 3:7. Dice, escribe, ¿sí? Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y después vamos a ver mejor. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a un lugar, tienes que entrar y no tienes la llave? Y nadie está ahí para abrirte esa puerta, ¿no? En la vida nosotros nos creemos que somos mucha cosa, que hacemos todo lo que queremos, los planes, pero tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios. Amén. Y hay cosas que Dios abre y nadie las cierra. Y cosas que Dios cierra y nadie las abre. En el tema de mañana vamos a ver que una de las iglesias tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar, ¿no? Entonces, no se lo pierdan mañana. Él es el único entre el cielo y la tierra que nos puede salvar. No hay otro porque es el único que pagó en la cruz con su sangre, ¿no? Por nosotros, ¿no? Fuimos comprados por precio, ¿no? No con oro, ni con plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación, ¿no? La profecía del Antiguo Testamento, escrita por Isaías, ya decía que, aunque nunca hizo maldad, Isaías 53:9, nuestros pecados serán puestos sobre él, y que su muerte sería expiatoria. Su resurrección garantiza su victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso es que cuando Cristo abre la puerta de la salvación al creyente, nadie la puede cerrar. Y cuando la cierra por falta de fe del pecador en los méritos de Cristo, no hay quien pueda abrirla. Me gustaría ver un poquitito más Isaías 53, porque Isaías 53 es un capítulo del Antiguo Testamento que más o menos había unos 600 años hasta que nació Jesús que apareció ese capítulo. Pero miren por Isaías. Lo que escribió Isaías, y yo a mis hermanos judíos que tanto los aprecio y los quiero, lean Isaías 53, dejen los preconceptos. Tenemos tantos preconceptos de lado que nos cierran
bendiciones, ¿no? Ujú. A veces tenemos con preconceptos nacionales, religiosos, que nos sirvan bendiciones, ¿no? Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías 53:1, ¿no? El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hablando de Jesús. Hablando Ahora de fíjese el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero agrega, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si querés, mi amor, el que sigue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta que nos está hablando de un Salvador? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto escrito 600 años antes que Jesús Y ahora sí, a mí se me pone la piel de gallina. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y los judíos esperaban un rey de poder que matara a los romanos como corderos. Pero Jesús se ofreció manso a morir como un cordero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Agrega el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Podríamos seguir leyendo, podríamos ¿Yo puedo contar una cosa cortita que me pasó mi con amor, este capítulo? te doy permiso. Yo tengo una experiencia impresionante con este capítulo. Yo estudié música en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla en Buenos Aires. Un día, y esto hace muchos años, yo iba a la escuela secundaria, nunca me lo olvidé. Yo veo a una compañera mía con un libro escrito en hebreo. Yo sabía que ella era judía y practicante. Entonces yo, para sacarle la conversación, yo en ese momento iba a la iglesia bautista, yo fui, me acerqué y le dije, hola, ¿qué estás leyendo? Y me dice, estoy leyendo el libro de Isaías. Yo dije, esta es la mía. Le dije, busqué el capítulo 53. Entonces ella buscó en los capítulos, pero ustedes no van a creer lo que pasó. Ella empezó a buscar 50, 51, 52, y del 52 decía 54. Y ella me dice, no está ese capítulo. Y yo le dije, ¿sabes por qué no está ese capítulo? Porque ese capítulo habla de Jesús, el Mesías, le dije. Y ella se quedó como, sí, y ella se quedó, me dijo, ay, no sé. Claro, se turbó cuando le dijo eso, porque para ellos, por supuesto, todavía no han aceptado a Jesús, ¿no? Aunque muchos sí lo han aceptado. Es que también ellos tienen preconceptos, porque ven que muchas iglesias hacen cosas que están mal y piensan que Jesús es así. Exacto. Lamentablemente tienen un concepto equivocado de lo que es el cristianismo, porque los cristianos en su gran mayoría, por todas las edades, han dado un muy mal testimonio de lo que Cristo es. Pero les cuento el asunto. Yo le dije, porque ella me dijo, yo tengo un maestro, le voy a preguntar por qué no está ese capítulo. Yo después la encontré un tiempo más tarde y ella me dijo que no, me evitó la conversación. Pero yo le pedí en mi corazón a Dios, le dije, Señor, hazle pensar, ¿por qué ese libro que ella está estudiando saltea completamente, sin ningún espacio, el capítulo 53? Y yo le dije, quiero que pienses, ¿por qué ese capítulo fue quitado? Y no me dijo nada, se quedó muy callada, pero yo sé que no se va a olvidar de eso, porque yo no me olvidé. Y yo siempre le pido a Dios, Señor, que esa chica pueda recordar eso. ¿Por qué ese capítulo no está? Tal vez mañana recibes noticias por el medio de internet. Solo Dios sabe los milagros de Dios. Yo, pero les digo la verdad, hasta me olvidé su nombre, pero me acuerdo su carita. Me olvidé su nombre, lamentablemente. Pero me acuerdo del hecho, me acuerdo de la situación, porque para mí fue como una llave de oro que se me abrió de poder hablarle del evangelio, porque no es tan fácil en una situación de universidad.
¿no? Pero fue muy interesante ver eso. Muy bien, ¿qué debo hacer para recibir la salvación? ¿Qué ofrece Jesús? Hechos 3:16, hay un pequeño error, yo le corrijo, es Hechos 3:16 en el folleto. No 16:3. No, Claro. es Hechos 3:16, luego sigue Hechos 3:19 y primera de Juan 1:9. Entonces nos vamos en primer lugar a Hechos 3:16. Muy bien, ahí lo estamos proyectando en la pantalla, ¿no? Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Habría que explicar un poquito el Sí, concepto. Había uno que fue curado por el Señor, estaba completamente sano, era cojo de nacimiento, ¿no? Pero ahora resulta que está sano, está bien, por la fe en Jesús. Exacto, porque Hechos, el libro de los Hechos, son los hechos de los apóstoles, una vez que Jesús ya fue al cielo. Entonces, por eso se refiere al milagro que hizo Cristo por medio de los apóstoles, y por eso los apóstoles dan ese testimonio. O sea, en otras palabras, uno tiene que tener fe en el Señor Jesucristo, tiene que tener fe en el Señor Jesucristo, ¿no? En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, no solo tenemos que tener fe en el Señor, sino tenemos que arrepentirnos y convertirnos, ¿no? Amén, tener amén. Fe, arrepentirnos y convertirnos. Y bien. En primera de Juan 1:9, vamos a... Acá está. Ahí sí, vamos a proyectar primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Sí, Hechos 3:19 lo tienen ahora. Y ahora primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Amén. O sea, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación? Primero, confiar en Jesús, tener fe en Él, ¿no? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, uno cree que Dios creó todo lo que se ve de lo que no se ve. Si Dios lo dice, así es. Amén. Así es. Eso es la fe en el Señor, y es confianza en el Señor. No es una cosa solo intelectual, sino es confiar en el Señor, abrirle nuestro corazón, creer en Él, lo que Él nos dice, ¿no? Por eso dice, cuando las Santas Escrituras hablan de confesar los pecados, se refieren a los mismos términos enseñados por nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y decirle, perdónanos, cuando dice perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el lenguaje bíblico, arrepentirse significa cambiar de opinión. De la misma manera, convertirse significa dar una vuelta y volver atrás. Podría agregar un poquito acerca del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento, ese cambiar de opinión, es una tristeza por el pecado y un abandono del mismo. Uno está triste por lo que hizo, cómo pude hacer eso, ¿no? No está, hay gente que está triste por la consecuencia, que es diferente, es parecido, pero no es igual. O sea, tú hiciste una maldad y estás triste por el castigo, porque se enteraron, porque te va a dar vergüenza, por la reputación porque que perdiste. Tenés que esconder la cabeza bajo la almohada, ¿no? O sea, pero si nadie te descubre, tú seguirías como el chanchito ahí en el barro, feliz, contento, ahí pataleando y lo más tranquilo, exacto, ¿no? Pero como te descubrieron, ¡ay, que estoy arrepentido! No, ¿qué estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Nada. Solo Dios sabe el arrepentimiento real. A veces sí, nosotros no podemos juzgar, pero muchas veces cuando alguien lo descubren, ¿qué arrepentimiento hay? Si lo descubrieron. Sí, generalmente es remordimiento. Eso es remordimiento. Claro, el arrepentimiento lo da Dios. El remordimiento es otra cosa. Claro, ¿no? El remordimiento es la tristeza por la consecuencia del pecado, entonces, no por el pecado en sí. El arrepentimiento genuino es tristeza por lo que uno hizo. Uno dice, ¿cómo hice eso? Yo la verdad que no sé cómo fui capaz de ser tan animal, de hacer eso. Le pido a Dios que me ayude para no hacer eso nunca más. Eso es arrepentimiento, ¿no? Exacto. Que da lugar a una conversión, a ir, y uno iba para abajo, ahora va para arriba, están marchando para la muerte, una marcha para la
para la vida. Por eso ¿no? dice, arrepentimiento significa un cambio genuino de la mente y la actitud hacia Dios y hacia uno mismo y también hacia los demás. La persona arrepentida por medio del Espíritu Santo empieza a ver las cosas como Dios las ve. Amén. A mí eso me encantó, yo le puse un corazoncito, porque es lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. A Dios le importa el cambio de actitud. No, o sea, Dios, por supuesto, mira nuestros hechos, pero lo que quiere es la transformación para que nosotros veamos la vida de otra forma y la veamos a través de los ojos de Dios. Y eso es posible por medio del poder del Espíritu Santo que Dios nos da cuando aceptamos a Jesús. Amén, 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 amén. Conversión, por lo tanto, significa dar una vuelta hacia atrás y retroceder en el camino de la vida de pecado, avanzando hacia Dios. Por eso es muy importante que nosotros miremos la voluntad de Dios, porque cuando no lo hacemos, nos atascamos en ese camino de crecimiento hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Dios tiene un sueño con nosotros. Amén. Entonces tenemos que, cuando uno ve el amor de Dios y cómo Jesús nos amó y cómo murió por nosotros y cómo nos sigue amando y nos sigue buscando y nos quiere hablar, y todo eso, cuando uno lo entiende, porque es difícil de entender, porque no vemos nada igual en este mundo, es difícil de entender. A veces uno tiene hasta la duda de decir, ¿será que Dios me oye? Dios te oye, no lo dudes, porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando vemos eso, hay un avanzar hacia Dios, pero cuando nos alejamos de su voluntad, nos estancamos y hasta podemos volver atrás y hasta retroceder y hasta hundirnos. Por eso la Biblia siempre nos exhorta a cuidar nuestra salvación. ¿Cómo es que la cuidamos? No por nuestras obras, sino para cuidar la relación con Dios. Amén, amén, ¿no? Perdón, cantante. No, no, está bien, tranquila. Yo me copo y hablo, ¿viste? Me entusiasmo. Sí, Bueno. Jesús es el único mediador, lo estamos repitiendo, los presenta aquí, ¿no? Entonces nos dice, según revela su palabra, ¿cuántos mediadores hay que pueden interceder ante Dios en favor del pecador? Ahora me perdí. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Me parece que dejaste... No, te fuiste hasta acá, tenemos que venir. Ah, no, esta parte la hicimos. Muy bien, disculpen, hermanos. Por eso es que cuando Cristo abre la puerta de la salvación, acá... Sí, esto ya lo hicimos. Vos no tenés la última no tengo hojita. la última hojita. Sí, ahí hubo un problema de PDF. Ok, muy bien. Entonces, Primera Ahí lo Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice, vamos a buscar, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hay una sola divinidad, hay un solo Dios. Recuerden que la palabra Dios en hebreo es Elohim, en griego Theos, y en Elohim hebreo es plural. Hay una sola divinidad, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Es Yeshua, el Salvador, el ungido, ¿no? Ser humano, él es el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Recuerden que en San Juan 14:6, cuando le hablaban de que Jesús muestra al Padre, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué ser humano puede decir el que me ha visto a mí, ha visto al Dios que habita en la luz inaccesible, que nadie puede ver? De la divinidad. Ningún ser humano puede decir eso. O sea, ¿no? El que ha visto, y en el versículo 6 de San Juan 14 le agrega, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no tienes que recurrir a ningún ser humano para ir al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y tú no necesitas recomendaciones de ser humanos para ir a Jesús. Jesús te recibe como si fuera su hijo. Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Amén. Yo soy un pastor de iglesia y yo lo que trato de hacer es que mis ovejas conozcan la palabra de Dios y recurran a Jesús y no necesiten de mí. Claro. Ellos sean otros pastores de otras ovejas que recurran a Jesús y no necesitan de ellos. Por eso la Biblia dice que todos somos sacerdotes y reyes para Cristo. Y Jesús, todos tenemos esa misión de dar, no solamente el ministro religioso, todos. Jesús cuando se levantó al cielo en San Mateo 28, él despidió a la multitud y le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, ¿no? Mateo 28, la gran comisión de Jesús. Ok, la razón
para una declaración tan enfática y contundente son claras y están en la Santa Biblia. Vos tenés esa hoja. Ah, sí, la tenés acá. Solo Jesús poseyó la naturaleza divino-humana. Era Dios, dice Romanos 9:5, y para redimirnos tomó la naturaleza humana. Dice también en Gálatas 4:4, Hebreos 2:14, 16 y 17. No cometió pecado, por lo tanto no merecía morir. Primera de Pedro 2:21 y 22. Quiere decir que cuando murió, pagó la deuda de nuestros pecados. No hay otro que reúna estas características como para hablar al hombre de las cosas de Dios, porque Él es Dios, en lenguaje de los hombres, pues se hizo humano y poder presentarse ante Dios y hablar con Él de igual a igual acerca de los problemas del hombre. Por eso Jesús se lo llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Exacto, ¿no? Hay un texto que dice, vi a uno como el Hijo del Hombre, ¿no? En el Apocalipsis, sí, que era parecido a Jesús, pero estaba con su rostro que brillaba como el sol, ¿no? Sus ojos como llama de fuego, o sea, era como parecido, pero era Él, claro, era el Hijo del Hombre es Cristo, ¿no? Y interesante que cuando Juan escribió eso, Juan fue uno de los apóstoles de Jesús. Juan lo vio a Jesús en su humanidad aquí en la tierra. Así que después lo vio también en su gloria divina. Muy bien, la pregunta nos dice, ¿qué dice Jesús que quiere hacer en la vida del ser humano cuando éste se convierte, ¿no? Apocalipsis 3:20. Y este es un texto hermoso, que va dirigido a una de las iglesias que veremos mañana, a la última iglesia en la etapa de la historia de este mundo, que es una de las iglesias más terribles, podríamos decir, pero que le da el mensaje más bonito de todos, ¿no? Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, miren que el Dios Todopoderoso, que fue hombre, resucitó, ascendió a los cielos, que intercede a la diestra de Dios Padre, ¿no? Que sus ojos son como llama de fuego, su rostro como relámpago, sus vestiduras blancas, ¿no? O sea, sus pies como bronce bruñido, o sea, el que dirige la historia de este mundo está golpeando la puerta de nuestra casa. Amén. De nuestro corazón, de nuestra mente, sí, ¿no? Sí, pero él está afuera, pero él quiere estar adentro. Él no quiere que tengas 7 demonios adentro, quiere estar él adentro, quiere que se acaben los problemas en tu casa, tu orgullo, tus dolencias, las peleas por estupideces, por quién tuvo la razón, si la tuve yo, la tuviste. Ya tenga quien quiera la razón, o sea, lo importante es esas conversaciones cíclicas que no terminan nunca para no llegar a nada, ¿no? El orgullo nunca lleva a nada. Nunca llega a nada, ¿no? Pero Jesús está ahí, nos está llamando y quiere entrar a nuestro corazón, ¿no? Y la segunda pregunta dice, cuando Jesús entra en el corazón del convertido, ¿no? ¿Qué 2 frutos produce? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿no? Y nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, ¿quién es el que obra cambiando los gustos de nuestros corazones? Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que nace de nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón al Señor y Él lo transforma a la imagen y semejanza de Jesús. Lo va transformando y Él produce el querer como el hacer, ¿no? Es más, la Biblia dice también, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, o sea, de Dios. Donde no hay sombra ni no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, tú lo sabías de memoria, yo no. Pero lo que quiero decir es que a veces la gente dice, si Dios existiera no habría maldad y no habría esto. Pero, ¿y todas las cosas buenas que hay? Todas las cosas buenas vienen de Dios. Las cosas malas ya sabemos de quién vienen, del enemigo de Dios. Pero Dios aún así mantiene este mundo con vida. Así que Dios está actuando.
Si Dios no actuara, ya este mundo habría desaparecido, porque la maldad existe. Pero de todas maneras, siempre el bien es mayor. Aún en este mundo malo y aún en el medio del conflicto entre el bien y el mal, siempre el bien es mayor. Entonces, cuando te digan, ¿por qué si hay Dios hay cosas malas? Tendrías que decirle, ¿por qué no hay Dios si hay cosas buenas? Porque siempre hay cosas buenas. Todo lo bueno de nosotros siempre es una obra de Dios. Aún el que no conoce a Jesús completamente o el que no aceptó a Jesús totalmente, el Espíritu Santo siempre llama a los seres humanos, siempre les muestra el bien. Y todo buen don perfecto proviene de Dios. Así que eso es muy importante, que sepamos que Dios está, Dios no está ausente, Dios está y actúa en este mundo. Ponga ahí en el Facebook alguna cosa linda que Dios le regaló. Claro que sí, puede ser cosas. Que le regaló un hijo, le regaló... y nosotros a veces las tomamos como algo natural, pero la vida misma, el hecho de que estemos respirando ahora, que estemos juntos, es un milagro. Dios lo mantiene. El Espíritu de Dios mantiene la vida en este mundo. Muy bien, entonces ahora tenemos que tomar nuestras decisiones conforme a lo que sabemos de Dios ahora, ¿no? Dice aquí en nuestra lección, Señor Jesús, reconozco que soy débil ante las tentaciones y los pecados, ¿no? O sea, porque lo primero que uno tiene que reconocer que uno es pecador, ¿no? Y que uno es débil, ¿no? Eso es lo primero que tiene que reconocer para poder aferrarse donde se tiene que aferrar, ¿no? Pero también acepto, o sea, reconozco que soy débil, pero también acepto que tú eres todopoderoso. Amén. Dios no es manco, no es ciego, no le falta un brazo. Si Dios te pide algo, es para tu bendición, hazlo porque será para tu bendición. La gente te dice, no, que te vas a quedar pobre. No, no le escuches a la gente. Escucha al Señor que será para tu bendición, ¿no? Y tú serás bendición. Sí, pero tú también acepto que tú eres todopoderoso y que moriste para salvarme. Y hoy estás dispuesto a interceder por mí ante Dios el Padre. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Amén. Porque te acepto como mi único y suficiente Salvador y mi único y suficiente mediador, ¿no? Amén. Todos aquellos que han tomado ya esa decisión pueden ponerlo con un sí ahí, con un amén, y los que no la han tomado, tómenla de vuelta, ¿no? Y esa es una decisión que tenemos que tomar cada día tenemos que confesarle nuestros pecados, arrepentirnos, buscar poder en Él y aceptarlo siempre como nuestro suficiente y único Salvador. Y una cosa más, que le tenemos que pedir siempre al Señor que nos muestre cuáles son las cosas que debemos cambiar. El Señor no nos culpa de lo que no vemos, porque todos tenemos cosas que cambiar. Pero Dios de a poco nos va revelando qué cosas debemos ir mejorando, ir cambiando. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver esas cosas. Y las pruebas de la vida, las situaciones difíciles de este conflicto entre el bien y el mal, que pronto va a terminar, nos ayudan también a hacernos fuertes en Dios. ¿Y sabes cuál es la libertad de esto? Y la mayor, yo diría la mayor buena noticia, es que esto es algo que nadie te puede quitar, porque ya no estás dependiendo de un amuleto, de una persona, de un sacerdote, de un pastor. Ahora estás con Jesús. ¿Quién te puede quitar a Jesús? Ya no tienes que caminar 74 kilómetros a cierto lugar para ni subir las escaleras de rodillas, ¿no? ni entra a tu nada. aposento, cerrada la puerta, odra a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Imagínate qué libertad, que ya no dependes de una persona, por más que tú admires a un ministro y que lo quieras mucho, porque eso es bueno, pero ya no es tu mediador ni tu salvador. El mediador es Jesús, tu salvador es Jesús. Amén. Y no importa dónde estés, aunque estés en el fondo del mar o arriba en el cielo, donde estés, eso nadie te lo quita, ni la misma muerte te lo quita, porque la muerte es nada más que un descanso hasta que Cristo vuelva y te despierte. Así que imagínate, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la esclavitud de estar mirando a otros, de estar pensando quién me va a quitar esto, quién me va a quitar lo otro. El conocer al Señor es algo tan grandioso que estés donde estés, en la situación que estés y como estés, nadie te lo puede quitar. Libre de que pienses que hay personas que son mejores que tú. Sí, de compararte con otros, de todo mirarte. Eso es una tontera ahora, ya no. ¿Por qué? Porque todos somos especiales y diferentes, somos como joyas diferentes para Dios. Y cuando tú tienes un hijo que tiene un problema,
tú te aseguro que ese hijo que le prestas más atención. Sí. ¿No? Y tratas de ayudarlo más porque sabes que tiene un problema, ¿no? Exacto. Y Dios conoce todos nuestros pecados y a veces los que más pecados tienen, los que Dios más se preocupa porque Él es el único que conoce su corazón, sabe dónde vino, cómo se crió, cómo va, ¿no? Pero mañana es el mensaje para las 7 iglesias, ¿no? No se lo pierdan. Y vamos a, así como comenzamos con una oración, finalizamos con una oración, comencé yo, terminas tú, pero short pray, ¿ok? Ok, oremos corto. Muy bien. Señor Jesús, gracias por este precioso mensaje. Gracias porque tú nos enseñas y nos recuerdas siempre a través de toda la Biblia y también en el Apocalipsis que tú tienes un plan eterno de salvación y que solo tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, que nadie puede quitarnos esto. No importa lo que pase, no importa la situación, no importa lo que pasa en este mundo, nadie nos puede quitar tu amor. Nadie nos puede quitar tu mano fuerte en nuestro corazón. Amén. Bendice a todas las personas, a todos los familiares de estas personas, Miguel, Señor. Mariana, a todos, Sara, no puedo nombrarlos Denis, a todos, Delia. pero tú los conoces, Señor, que todos los que escuchen este mensaje, que lean la palabra y que estén contigo siempre, aferrados, confiando, orando y sabiendo que en cada instante de su vida, Libertad, Jesús está Minerva. ahí. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén. Tomás. Un beso grande. Un beso grande a todos, Dios los bendiga y saludamos muchos cariños. No pudimos saludar a todos. Y ya los puse en la oración, los agregué ahí, ¿no? Y que Jesús asperge esa plegaria con su sangre. Compartan porque share. Esto tiene que saberlo mucha gente. Amén, ¿no? A compartir ahora. Si no lo compartió, comparta ahora. ¿Okay? Esto igual se escucha después, no hay problema. Un abrazo grande, bendiciones y que tengan un buen descanso. Mañana nos encontramos a la misma hora por el mismo canal Psico TV, ¿ok? Bendiciones. Adiós, bye, adiós bye, a bye, todos. bye. Jesús los guarde.